Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo, compañera, compañeros, y aquí aparece en primer lugar Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida. Hola, Marta Olivia, Federico, Arturo. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes. Y bueno, tenemos a Federico Bonazo, ciudadano del mundo, músico, escritor. Buena tarde. Hola, buenas tardes, Tere, Marta Olivia, Arturo. Aquí desde Buenos Aires, Argentina, reportando para Astillero Informe. Ya vas a cubrir el Derecha Fest o algo así, ¿no, Fede? Ayer me colé, no, ojalá, no. ¿Sabes? Me hubiera podido cobrar, pero no quiero darles ni un peso a estos muchachos porque hay que pagar para entrar. O sea, aparte cobran. Bueno. Claro. Bien. Arturo Cano, periodista, analista político, cronista y escritor. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Marta Olivia, compañera Teresa, compañero Federico. Yo solamente vine a decirles que no están solos, por eso llegué. Sí. Muy bien. Y bueno, empezamos con la mesa bella acá. Y yo sé que siempre les traigo temas, pero es que es un tema que hemos estado abordando, el de dato protegido. Pues ya hay otro dato protegido. Miren, vamos a presentarles rapidísimo para un comentario breve, si usted lo desea. Ya tenemos el antecedente del dato protegido, pero Joali Reséndiz, una colega periodista, pues habla de este tema. Vamos a verlo. Dice, soy periodista y esto está ocurriendo. Ahorita vamos a verlo en la imagen. Soy periodista y esto está ocurriendo en mi país. Anoche entrevisté al colega Jesús Castañeda, director del medio de comunicación Acapulco Trends. Jesús y su equipo investigaron sobre un procedimiento que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero tenía en contra de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López R., por un presunto desvío por inconsistencias de 898 millones de pesos en su ejercicio 2023. Bueno, el presunto desvío está ligado al desastre que dejó en Guerrero el huracán Otis. La alcaldesa, al enterarse de la publicación, denunció al medio Acapulco Trends. ¿Y qué creen? Argumentó violencia política de género. Hoy el Tribunal Electoral de Guerrero ha determinado sancionar al medio y deberá disculparse públicamente durante 15 días consecutivos en todas sus plataformas, además de publicar durante 30 días el extracto 1 de la sentencia del tribunal. Esto es lo que pasa y miren, de no acatarlo, Jesús Castañeda de Acapulco Trends, la sanción y no disculparse públicamente podrían terminar en la cárcel. Vamos a ver el video porque de verdad que sí, son de esas cosas que dice uno. A raíz de esto, así es, Joali, muy buenas noches, gracias por el espacio en este programa. Informarte que, en efecto, nosotros realizamos una investigación sobre este procedimiento que tenía la Auditoría Superior del Estado de Guerrero contra la alcaldesa Avelina López Rodríguez por inconsistencias en 898 millones de pesos del ejercicio del 2023. A raíz de esto, nosotros hacemos esta investigación periodística y es por ello que con la justificación disfrazado de violencia política de género, la presidenta interpone una denuncia en nuestra contra. Bueno, pues así es, ahí Joali, está. muy buenas noches, gracias por... Lo quitamos, ahí está. Con lo de Carla Estrella y otra vez, o sea, estos temas me parece, Tere Rodríguez, que argumentar violencia política de género y que haya un tribunal que determine esto, por si no nos enteramos a partir de mañana, pues vamos a ver estas disculpas. ¿Vamos a llenarnos de datos protegidos en el país? No, es un escándalo. Además, me parece que la medida punitiva de publicar 15 días seguidos la disculpa es como del peor tipo de impartición de justicia, esta especie como de exhibición humillante, ¿no? Yo confío en que desde septiembre próximo el Tribunal de Disciplina Judicial, con la composición con todo y la composición con la que quedó, pare este tipo de cosas. Aquí el problema es de dos partes, ¿no? La funcionaria que se atreve
y nadie le dice que no lo haga porque no hay cadena de mando que dice, no, hay cosas que no se hacen y punto. Dentro de las 4T hay cosas que no se deberían hacer y punto. La funcionaria que exige las disculpas y argumenta violencia política de género, en un caso como el que nos presentas, Marta Olivia, y el tribunal que concede y dictamina que se trata de violencia política de género y sanciona, en este caso, al medio, ¿no? El primer elemento de la ecuación se frenaría con un llamado de atención en la estructura de gobierno de la 4T, diciendo dentro del código de cosas que no se hacen está la austeridad, la no sé qué, y no se inician procedimientos contra medios, procedimientos persecutorios y con ánimo de censura, ¿no? Y la segunda elemento de la ecuación pues se para con un tribunal que sancione al tribunal que está cómplicemente apoyando a los funcionarios que optan por el camino de la censura, utilizando una herramienta de las que las mujeres nos valemos para intentar incursionar, en este caso, en el terreno de la política, sin que la reacción misógina nos frene, ¿no? Entonces, me parece que de un lado debería aplicarse la disciplina de la 4T, que no está ocurriendo, y del otro lado, ojalá que la nueva composición del Tribunal de Disciplina Judicial, pues pare este tipo de prácticas absolutamente condenables, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Federico Bonazo, ¿qué decir al respecto? Con todo el antecedente que tenemos de Carla Estrella, donde precisamente ya la presidenta ya había dicho que era que no era exagerada la medida, obviamente, y cuál es lo que influye en ese caso, por ejemplo, es que es la pareja o esposa del coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro. Así que, y hay quienes han dicho también que se imaginan si tuviera la presidenta que determinar a quienes la denostan, que se disculparan día a día. ¿En qué va a parar nuestra izquierda, o así autonombrada izquierda, haciendo lo mismo que hace la derecha? Ya vemos a Trump denunciando periodistas, a Milei entablando juicios contra comunicadores porque no les gustan lo que dicen de ellos. Es exactamente lo mismo. Una cosa muy clara e importante es destacar que muchos gobiernos de izquierda han sido atacados, saboteados, boicoteados desde maniobras en los grandes medios de comunicación. Y otra es que un periodista ahí tenga que publicar humillándose durante un periodo largo de tiempo una disculpa porque opinó o inició una investigación periodística. Una cosa no permite la otra. Los gobiernos de izquierda deben denunciar todas las maniobras del media fair, que siempre se asocia al lawfare, ¿no? Es una combinación de acción entre la justicia corrupta o cooptada por intereses muy claros de oposición política a los gobiernos de corte popular, que se asocian con el poder corporativo, cuyos dueños son realmente, y los grandes medios de comunicación, son los mismos interesados en derrumbar, sabotear o hacer tropezar a los gobiernos de izquierda. La denuncia de eso no puede devenir en la censura, como ha pasado en la Puebla de Armenta o en el Campeche de Salsores, es decir, donde ya se está legislando la censura, ¿no? Incluso la opinión en redes sociales, categorizando como acoso mediático la opinión de cualquier persona en las redes sociales. Esto es lo que está haciendo Trump, que ya te revisa para darte la visa o para dejarte entrar al territorio estadounidense tus opiniones en redes sociales. Hay gente que que confiesa, oye, tengo que ir a tramitar la visa y estoy borrando todas mis redes sociales para que me la den. Ese mundo no lo podemos reproducir. No, los gobiernos de izquierda no pueden caer en eso. Es un espanto, es un retroceso, es uno más. Con esto termino esta pequeña reflexión, Marta Olivia. Es uno más de los retrocesos que vemos en términos democráticos en el mundo. Realmente, si la respuesta al autoritarismo de derecha va a ser el autoritarismo de izquierda, estamos perdidos. Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, ¿qué comentar al respecto? Porque hay que aclarar esta situación. Aquí no es agresiones a la alcaldesa, simplemente es dar a conocer un faltante de casi 900 millones de pesos
donde es un tema de la Auditoría Superior del Estado, ahí está, y el argumento es violencia política de género. Bueno, en su momento la alcaldesa de Acapulco, cercana a Marcelo Ebrard, por cierto, deslizó que el golpe venía del equipo del senador Félix Salgado Macedonio. Al parecer, como no puede acusar al senador Salgado Macedonio, pues se va contra un medio de comunicación por dar a conocer información que proviene además de una fuente oficial. Hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum dijo que en relación con el caso de las vacaciones del diputado Monreal, que quien nos evalúa es el pueblo. Me temo que a personajes, a figuras como la alcaldesa de Acapulco o como el diputado Sergio Gutiérrez, esposo de la diputada conocida como Dato Protegido, les tiene sin cuidado la evaluación del pueblo. Porque cómo entender que en medio de los costos que ha tenido para la diputada esa ridícula disculpa que le regaló el Tribunal Electoral, el diputado se dé tiempo de proponer en la más alta tribuna de la nación, cosa que ocurrió el día de hoy, 1 minuto de aplausos para una figura del rock. Mañana cualquier diputado o senadora va a poder usar sus gustos personales y si muere una cantante, una actriz, un deportista, va a llevar sus preferencias personales a la más alta tribuna de la nación, pues creo que están ciegos de soberbia, ¿no? Y resulta muy preocupante que no atiendan los llamados muy puntuales. ¿Cuántas veces van en estos días que la presidenta desde Palacio Nacional repite eso del poder es humildad? Para ellos no. Así es. Por cierto, vamos a poner el video del que hablas. Y tenemos un músico aquí, a ver qué, ahora sí, principalmente él va a abrir esa ronda rapidito por comentarios breves. Honorable Asamblea, viendo a Federico, perdón. Conocimiento. Espérame, vamos, No, perdón, ya me estaba yo entrometiendo. No, es que viendo a Federico, yo, más que como músico, ahorita me lo imaginé como el Eternauta, porque lo veo que trae varias capas de ropa, me imagino. Ahora les cuento cómo se vive el invierno en la Argentina de Milei. ¿Cuántos grados por allá, Fede? 10 grados, pero el problema es que aquella clase media que antes podía pagarse una calefacción, hoy no puede. Estamos recibiendo la hospitalidad de unos queridos amigos y aún así no hay agua caliente, no hay calefacción. Es decir, tú ves el impacto, ¿no? En el deterioro de vida de la clase media. No es para hacer una conclusión estadística seria, pero sí para en el día a día irte dando cuenta, interiorizando de cómo está viviendo la gente por acá. Creí que ibas a decir 10 grados, pero con Milei. Entonces, perdón, no fue eso lo que dijiste, pero más o menos. Vamos a ver brevemente este video y luego le pedimos la opinión al músico. Honorable Asamblea, ayer tuvimos conocimiento del lamentable fallecimiento del cantante de rock John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osbourne, quien además fue músico y compositor británico. Destacó como vocalista de la banda de heavy. A ver, algo pasó ahí. Sí, se trabó. Se trabó, ¿verdad? Diputado Sergio Gutiérrez, majestad satánica. También que honráramos a Ozzy Osbourne. Deja una huella imborrable en la historia de la música, por lo que les pido que, puestos de pie, brindemos 1 minuto de aplausos en su memoria. A ver, aquí están proponiendo Eloan González,
que ese señor Cano rompa un disco de Ozzy y lo rompa al aire mientras se baña con agua bendita. ¿Cómo ves? Ahí está la propuesta, Arturo. ¿Y por qué? ¿Y yo por qué va a decir Arturo? Pero el tema no es el músico, que nos puede gustar o no, que podemos adorar sus piezas, reconocer su valía en el terreno musical internacional. El problema es que los gustos particulares de alguien con poder se lleven a esa tribuna habiendo tantos asuntos que discutir y que abordar que son muy importantes para las mexicanas y los mexicanos. Por favor. Bien. Músico, adelante. Sí, me toca el corazón por otros lados, porque si hubiera sido John Lennon y hubieran pedido un minuto de aplausos, nos hubiera molestado. Es decir, hay músicos que tienen aparte una conducta social, que tienen un involucramiento con el entorno político donde han aparecido, que tienen un cierto compromiso. No era el caso de Ozzy, que es un personaje cuya biografía es un poco ambivalente, ¿no? Viene de una clase trabajadora y luego ha tenido algunas medidas del típico egoísmo de nuevo rico, pero también algunas medidas de generosidad. Esa es una figura del rock. Black Sabbath, vaya banda, vaya bandota. Pero sí, coincido con Arturo. Hay un toque de arbitrariedad, ¿no? En el hecho que tú estabas poniendo ahora en estas imágenes. Digo, no me parece tan grave siendo un rockero de corazón, pero no sé, hay un toque que no termina de ser sincero en todo esto. Ahora, qué sé yo. Bien. Me parece que hay cosas de otra importancia, sí. Tere Rodríguez de la Vega dicen que pues Fernández Noroña podría haber hecho esto para desviar un poquito la atención, y también él señala, no lo estoy inventando yo, revisen el video donde dice, y Sergio Gutiérrez, después de hacer esta esquela a nombre de la Cámara de Diputados, donde se conduele de esta pérdida, también Fernández Noroña dice, pues también nos lo sugirió que lo hiciéramos acá. Quería desviar la atención, o yo no recuerdo haberlos visto en onda así muy Black Sabbath, no sé, Tere Rodríguez. Híjole, no lo sé, Marta Olivia. Creo que ese es el tipo de cosas que si le preguntáramos a Fernández Noroña, oye, ¿y esto por qué lo hiciste? Nos contestaría, pues porque puedo hacerlo. Y tiene que ver con un estilo del ejercicio del poder que creo es justo el que se está ya reprendiendo desde la conferencia matutina de la presidencia, ¿no? Es decir, esta soberbia con la que en este caso Fernández Noroña piensa que puede hacer uso de la más alta tribuna del poder legislativo del país para un toque personal suyo, ¿no? No me parece tan grave como la vez que utilizó la misma tribuna para llevar a un ciudadano a disculparse por el exabrupto clasista que había tenido con él contra él en un aeropuerto. Me parece más grave en el tema, además de las disculpas humillantes que nos ocupaba hace rato, pero sí me parece que tiene que ver con este estilo, ¿no? De Fernández Noroña que hace cosas porque puede hacerlas, porque el poder que tiene le da la prerrogativa de hacerlo y lo ejerce, pues, ¿no? Entonces me parece en ese sentido no gravísimo, pero sí lamentable y muy sintomático del giro que está dando este personaje, que venía como con otra aura o con otra mística, ¿no? Y llegó a ese lugar con otra mística. Pero bueno. Bien. Fernández Noroña aclara al pedir el minuto de aplausos que es por petición del diputado Sergio Gutiérrez. Sí, lo comentamos. Realmente un convencido el diputado de que el rockero mata dato protegido, ¿no? Sí. Totalmente, así que pues un poco hablando de los datos protegidos y demás. Y bueno, respecto a eso, Fede Bonazo, empezamos con los temas que tenemos para este día. ¿Cuál es el camino para Dan Augusto? ¿Cuál es el camino que debería emprender? Ya hablamos del tema, anduvo desaparecido, luego regresó y dijo, hoy estuvo en la Cámara de Senadores, presidiendo una reunión de la Junta de Coordinación, un poco enviando el mensaje, aquí estoy, aquí voy a seguir. Sí, poca humildad.
¿Qué sabemos? Sabemos que Hernán Bermúdez está prófugo, que tiene una ficha de la Interpol de captura, que la Fiscalía del Estado había pedido su captura en febrero de este año. Sabemos que los Guacamaya Leaks y algunas declaraciones del mismo García Harfuch ya lo involucran al ex secretario de Seguridad del Estado, designado por Adán Augusto, directamente en relación con el cártel de la Barredora. Es decir, eso es lo que sabemos. Ese es el aspecto jurídico. Y en el aspecto jurídico, bueno, ha habido una parte de la 4T que ha hecho una descarga tan obvia como lógica, de decir, bueno, respecto al debido proceso, respecto al derecho de inocencia, una cosa es el secretario de Seguridad, otra es Adán Augusto, que las autoridades deslinden responsabilidades, que se vaya a fondo del asunto, es lo que ha dicho la dirigente del partido Morena, y sí, son obviedades, la respuesta jurídica es esa. Ahora, el aspecto político del caso es muy interesante. Por un lado va a estar el uso absolutamente exagerado o no, en este caso habría que verlo, que pueda hacer la oposición del asunto, que lo va a utilizar como elemento para minimizar o equiparar el caso con el de García Luna y Calderón, para decir son lo mismo, para toda una oposición que está construyendo de manera muy hábil y consistente el speech de que la clase política es corrupta toda en sí, y entonces están preparando al outsider mexicano o a la outsider mexicana que venga a salvar al país de la corrupción de la clase política porque todos son iguales, y esa es la cuña narrativa que va a usar con el caso la oposición. Y después, de parte de la 4T, vemos respuesta de unidad absoluta, que muchas veces uno dice, bueno, esta unidad a rajatabla, absolutamente artificial o artificiosa, puede ser la unidad de hoy, pero puede ser la debacle política del mañana. Es decir, no se está computando en la 4T cuál es el precio político que se. Ya no hablo del purismo ético, de los yunes, hay que ver el cartón del Monero Hernández, es muy bueno, ¿no? Está solo, no está solo Adán Augusto, y él dice, no, está conmigo Yunes, Murat, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esa unidad forzada, que en teoría está resistiendo los embates de la vileza de la oposición y sus mentiras y tergiversaciones, puede convertirse el día de mañana en el argumento ideal de una oposición que hoy tiene muy pocos insumos políticos para construir un espacio creíble. Y puede haber una cantidad de población muy proclive a creérselo. Y ahí es cuando tú dices, ¿cuál va a ser el caso paradigmático que la 4T va a escoger? ¿En qué momento? La 4T va a decir hasta acá, ¿no? Va a decir, bueno, aquí tenemos que escoger un caso paradigmático para dejar muy claro que no somos lo mismo, que un caso de corrupción o de contubernio con el crimen organizado debe ser identificado, señalado, autocriticado y separado de inmediato. Este no lo va a hacer, evidentemente, y esto sigue acumulando daño político, la 4T, con este tipo de episodios. Es un episodio grave, ¿no? Y todos estamos, por supuesto, de acuerdo con la más elemental lógica del derecho, pero hay que ir a fondo en términos políticos. ¿Qué significa esto, ¿no? Y el otro aspecto del tema, concluyo con esto, es que da para especular y conversar juntos, es, bueno, la imbricación que tiene el crimen organizado en todas las esferas de la política, ¿no? Pues cómo va a manejar un discurso de credibilidad, una fuerza política, si no admite en parte este problema. Porque de seguirlo negando es hacer tonta a la población. Y la población se siente insultada cuando la hacen tonta, y cuando se siente insultada, vota al rival político. Claro, gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, lo que se ha dicho desde el gobierno es, pues que ahí está Dan Augusto, ahí está para cuando lo llamen, pero la práctica política nos ha dicho en nuestro país que ese es un mensaje muy eufemístico, que no es real, que cuando se quiere actuar en contra de alguien o por ética política, se renuncia, se va, se pone a disposición. ¿Qué es lo que falta para que Adán Augusto entienda que en este escenario le puede estar estorbando más a Morena? Bueno, esas justo son las preguntas, creo, Marta Olivia. ¿Hasta dónde quiere llegar el senador Adán Augusto López?
qué tan dispuesto está a dañar el legado de su hermano, Andrés Manuel López Obrador, porque ya independientemente de cómo se conduzcan las investigaciones, pues hay un daño ya hecho, hay una sombra de sospecha, y en el ruido de estos días, pues olvidamos de dónde viene todo esto, ¿no? La posición de poder que actualmente tiene Adán Augusto viene de la manera como López Obrador diseñó su sucesión, con esta contienda de poner a 6 personajes a competir por la candidatura, de manera que no hubiera un cara a cara entre un primero y un segundo lugar, y así quitar presión a la que resultó la candidata ganadora, y luego ofreciendo o prometiendo que habría reintegros para los participantes, es decir, que todos aquellos que estuvieran inscritos en la contienda tendrían algún lugar, algún premio de consolación. Aunque Adán Augusto en rigor quedó, según algunas de las encuestas, en el 4º lugar, pues le dieron la primera posición de consolación, la nada despreciable conducción del Senado de la República. Y en ese espacio, como lo ha hecho Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, pues Adán Augusto ha tenido su agenda propia, le ha llevado las contras a la presidenta en varias ocasiones, y parece muchas veces estar trabajando más para sus propios objetivos hacia 2030 que por el proyecto de la presidenta de la República. En la sesión del Consejo Nacional, donde Julio Astillero ha destacado muy bien la ausencia notable de Andrés Manuel López Beltrán, algunas voces, según testimonios de otros consejeros, gritaron: no está solo Adán Augusto. Dicen algunos, los adanistas de cepa. Creo que en las filas de los adanistas, que los hay o los había muchos en la 4T, la mayor parte de gobernadores y gobernadoras en la contienda interna de Morena estuvieron con Adán, tendrían que reconocer, o reconocen, que le deben algo a Adán Augusto, le deben acaso sus actuales posiciones políticas. La pregunta que deberían hacerse ahora es: Adán Augusto, con el torbellino en el que está en este momento, ¿les puede garantizar futuro? ¿O terminará convirtiéndose, guardadas las proporciones, en una figura como aquella del beso del diablo? No sé si ustedes recuerdan, un presidente del PRI, el gordo Gustavo Carvajal, veracruzano, que era muy dicharachero, acuñó esa expresión en referencia a algún despistado que pensaba que Luis Echeverría, ya fuera del poder, era el presidente López Portillo, conservaba todavía los hilos, y entonces fue a algún político que quería ser gobernador, fue a visitar a Echeverría, a San Jerónimo, y Carvajal dijo: no, pues ya recibió el beso del diablo, y esa frase se hizo común. Ahora será, no sé, el Transilvania Kiss. Bien, gracias Arturo Cano. Hay quienes dicen, sobre todo en ciertos grupos de Morena, Tere Rodríguez de la Vega, que hay un nado sincronizado en contra del pobre Adán. Y bueno, esto me recuerda también el cartón del Monero Hernández, que dice, aparece Adán Augusto, dice: ante esta situación hay que reaccionar con altura. Agéndame, le dice a su secretario, agéndame una entrevista con Jordi Rosado. ¿Por qué? Pues porque cuando pasa esto, pues la misma gente de la 4T va con Ciro en unas entrevistas bastante alegres, tranquilas, relajadas, ¿no? Y hacen lo mismo que hacían los otros personajes del PRI y del PAN. Tere. Sí, creo que, fíjate que yo no vi la entrevista con Ciro, me lo he querido evitar,
he escuchado mucho al respecto de que fue una entrevista completamente planchadita, como la que les gusta a este tipo de personajes, y me parece que pues están teniendo una pésima estrategia de control de daños, ¿no? Desde el partido la estrategia ha sido espíritu de cuerpo, al menos en lo discursivo, ¿no? Si bien no hay un respaldo decidido y las voces del no está solo fueron absolutamente minoritarias, sí ha habido como una actuación en bloque en términos de no señalamientos o no alzar la voz al interior del Consejo Político Nacional de Morena o de los cuadros más importantes, alzar la voz en contra de Adán Augusto. Quizás la voz que ahí siempre resuena, la de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que siempre desde los principios es mucho más claro en sus señalamientos, pero creo que la decisión hasta ahora ha sido pues espíritu de cuerpo. Un espíritu de cuerpo que hay que ver cuánto tiempo aguanta, ¿no? Y que han trabajado, recordemos como siempre lo hace el doctor Frisby ahí en su cuenta de Twitter, han pasado no sé cuántos días del señalamiento de Adán Augusto a actos de corrupción de Monreal. En aquella ocasión el desaguisado se resolvió en la oficina de la secretaria de Gobernación, así como de niños, no. Así no se hace, ¿no? Creo que hay que ver cuánto tiempo duran esos pactos, ¿no? Lo que nos contaban hace ratito, lo que nos decía Arturo hace ratito de lo que pasa en Guerrero, parecería entonces ser ese espíritu de cuerpo discursivo no aplica tras bambalinas. Tras bambalinas la gente de Félix Salgado le puede jugar chueco a la alcaldesa de Acapulco. Hay que ver cómo se empiezan a comportar el monrealismo de cara al descrédito de Adán Augusto, ¿no? Con la pugna que ahí estaba en ciernes, y en este sentido pues es lamentable, pero los dos más grandes flancos de debilidad de la 4T son pues por un lado Donald Trump, nos queda al norte, y por otro lado pues el interior de Morena, que cada vez va a estar más tensado hacia que vayan transparentándose los verdaderos perfiles de quienes se eligió como operadores políticos muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que el caso de Adán Augusto, y por eso la gente le gritó, no, esa poquita gente le gritó, no está solo, porque sí abre la posibilidad de que haya como una especie de acto ejemplar en el sentido de desmarcarse de un García Lunazo, ¿no? Del PAN de García Luna, pues aquí siendo como más implacable. No parece que vaya a suceder, no parece tener futuro alguno la idea, parecería como inmediata de que se retire de la coordinación política del Senado en lo que se aclaran las cosas. Sería un gesto de enorme generosidad política del personaje. Parece que no lo va a haber. Nuevamente, pues está haciendo de la soberbia el estilo personal de gobernar, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Y bueno, siguiendo con nuestra agenda del día de hoy, pues aparece el Chicharito con Eduardo Verástegui ahí respaldándolo y diciendo que, pues, que las mujeres, el lugar más preciado, pues es el hogar, el lugar más preciado para los hombres. Y luego la presidenta, pues hoy dice que el Chicharito es un buen futbolista, y creo que anda un poco desactualizada porque ya no es tan bueno, pero sobre todo eso ya hay un pronunciamiento de la Secretaría de Mujeres y demás. Pareciera que de pronto esos coaches de vida dañan a ciertos personajes famosos en un tiempo, Fede. Yo creo que celebro que hayas traído este tema a la mesa de hoy, porque me parece de la mayor importancia. No me parece una anécdota trivial de un macho desubicado. En ese sentido, creo que quiero escucharte más a ti, Marta Olivia Tere, cómo se siente una mujer de hoy, después de las batallas ganadas y las aún tan importantes batallas pendientes que tienen las mujeres en nuestras sociedades, cómo se sienten ante declaraciones de este tipo, profundamente insultantes y estúpidas. Pero me atrevo yo a hacer un comentario relacionando estas declaraciones con lo que es una avanzada de la agenda de la derecha y vinculándolo con otro tema que vamos a tratar aquí, que me parece que no son cosas aisladas. Hay que ver qué tan coordinado. Cuando dices, yo lo de Verástegui no me había enterado, que lo había secundado. Cuando metes a Verástegui en la ecuación,
tal vez está más coordinada de lo que parece este tipo de declaraciones. Es decir, están buscando personas que tienen influencia popular, que tienen el cariño ganado de muchas mexicanas y mexicanos para instalar los clichés más nauseabundos de esta derecha ofendida con el feminismo, ¿no? Que es una derecha que por un lado tiene un plan económico, por el otro lado tiene un plan de profunda crueldad social que vemos cómo se expresa en sus maneras más extremas en Gaza, en Estados Unidos, con lo que es la persecución y la criminalización del migrante, y en el sur del continente con lo que es la política de Milei, y que tiene una agenda que ellos llaman anti-woke, donde meten en la misma bolsa de todo, y en esa bolsa está combatir el feminismo, o los feminismos, esta lucha de las mujeres, que ofende, molesta, irrita a estos machos tradicionales, a este patriarcado que siente que pierde un poco el control. Hay que darse cuenta de cómo los speeches de esta derecha, llenos de clichés y falacias, eh, siempre son profundamente antilibertarios. Yo digo, qué curioso que hayan escogido el nombre de libertarios, tantos de ellos, porque en realidad lo que están es atentando contra la libertad de las personas. Les importa mucho que los homosexuales hagan terapias de reconversión, porque esa no estarían ejerciendo su libertad en la opción sexual, que las mujeres reivindiquen sus derechos, porque esas libertades los irritan mucho. En realidad son libertarios a los cuales la libertad les irrita profundamente. Lo cual siempre hay que recordar la frase de López Obrador, que la principal ideología de la derecha es la hipocresía, ¿no? Estos tipos son lo que dicen venir a combatir. En ese sentido son muy peligrosos. Y cuando vemos que hay una coordinación tan evidente, cuando tú ves el speech de Alessandra Rojo, por ejemplo, te das cuenta que hay un speech muy estructurado, que se repite, con eslogans que una y otra vez se ven enunciados de la misma manera. Esto no es espontáneo, ¿no? En un principio yo había pensado que lo Chicharito era más espontáneo, cuando la espontaneidad se convierte en imbecilidad, que se da tanto todo el tiempo, gente que se siente muy graciosa y muy simpática y que se permite decir una serie de imbecilidades de manera espontánea y confunde lo espontáneo con lo imbécil. Pero quizás acá haya fondos detrás, haya toda una estrategia que está utilizando a muchas voces, lo de Marta Higareda, ¿no? Hay todo un clima que atraviesa el mundo y que tiene sus adláteres locales en cada país del speech de esta derecha, ¿no? Es muy retante, muy ofensivo lo que dijo. No es una tontería, no es una anécdota simple, es un verdadero insulto, ¿no? Llamar a las mujeres a que regresen a lo que estos cuates, estos machos ofendidos consideran que debe ser el rol de las mujeres en la sociedad. Profundamente insultante lo que hizo Chicharito. Gracias, Fede Bonazo. Y acerca de esto, comentar que Eduardo Verástegui solamente se montó al mensaje, no sin datos. Bueno, es que uno como periodista quiere el dato, quiere la fecha, ¿no? El contexto. Él lo que escribió ni sirve que se los ponga aquí, se los voy a contar en menos de 2 líneas. Dice, el Chicharito metió muchos goles en su carrera, pero ninguno como el tremendo golazo que le está metiendo a los progres. Lloran por todo. Eso fue lo que más le alcanzó su creatividad. Arturo Cano. Bueno, estoy de acuerdo con Federico. Yo tengo poco que añadir a lo que ha señalado Federico y a la cara que puso Tere cuando dijiste la palabra Chicharito. Pero creo que tenemos que estar muy atentos a los movimientos de este movimiento que busca ganar un espacio en la oposición o convertirse en la verdadera oposición. Nos dicen desde el oficialismo, desde la 4T, que el país ha vivido en los últimos años una revolución de las conciencias. Pero cuando uno mira las encuestas, por ejemplo, una reciente sobre la opinión de las mexicanas y los mexicanos respecto de la presencia de extranjeros en el país, resulta que la mitad está en contra y tiene muy arraigada esa cosa de los valores y del rechazo a los distintos,
a los diferentes. En España y en otros países, las expresiones de ultraderecha han crecido y le han ganado terreno incluso a la derecha tradicional. Así pasó con el PP y Vox, porque hay un caldo de cultivo, porque encuentran en sectores muy conservadores de la sociedad, en los sectores que responden todavía a la jerarquía católica y sus expresiones también más conservadoras, a la nueva incursión de los evangélicos en la política. Eso puede convertirse en una fuerza política de crecimiento rápido, sobre todo mientras persista la caída libre de la derecha tradicional representada por el PAN y por el PRI, y en una de estas, cuando nos aparezca algo parecido a Milei, pues incluso vamos a extrañar al PAN. Gracias, Arturo Cano. Híjole, Tere, ahora sí que qué bueno que cierras tú este tema interesante. Y te escucho, Tere, mejor, porque yo creo que ya hemos comentado en algunos momentos este tipo de declaraciones, pero sobre todo no perder de vista también, Tere, que hay una mujer presidenta y que hay que diferenciar bien cuando hay violencia política de género y cuando no lo es. Ahora, yo te pregunto, y con esto te doy paso, ¿cuántos días, más allá de que se le sancione, digamos, públicamente al Chicharito y le diga pues que tiene que aprender como la presidenta, pues cuántos días tendría que disculparse el Chicharito a partir de ahora y no dato protegido a todas las mujeres de México? Sí, creo que si algo bueno nos deja este lamentable episodio es una vez más una presidenta que está ejerciendo una muy importante labor de pedagogía, en este caso de género, desde la conferencia matutina. Su propio porte como presidenta, su batalla de que se le diga presidenta con A, la forma en la que ha abanderado su ser mujer como parte importante de su estilo de gobernar, creo que ejerce una pedagogía política, pero luego muy virtuosa, pero luego en casos concretos interviene en el debate público, se toma la molestia de tratar temas que parecerían no de importancia nacional, pero que sí lo son, porque está en un proyecto educativo, ¿no? De educar ciudadanía en el tema género, y creo que eso es muy bueno. Creo que López Obrador dejó un país en el que la pedagogía política para erradicar el clasismo del debate público y del sentido común de la clase media salió muy victoriosa. Es decir, López Obrador se propuso constantemente con el recurso de como reivindicación de lo plebeyo, de lo popular, del pueblo, y su crítica a lo fifí y al lujo y etcétera, hizo toda una labor educativa que erradicó el clasismo del debate público, tal que el clasismo siempre es señalado, ¿no? Es decir, lady no sé qué, todos los hashtags lady tal, lady o lord tal, son expresión de un sentido común que se movió de ahí y que ahora señala y dice eso no, ¿no? Y creo que eso es muy bueno, y a eso en parte se lo debemos a esta labor de pedagogía política que se hizo desde la mañanera y desde la investidura presidencial. Creo que Claudia Sheinbaum está haciendo lo propio con el tema género. El problema es que a la misoginia nos va a costar muchísimo más trabajo erradicarla del debate público, porque la tienen en el tuétano
pues compañeros del movimiento, ¿no? En medios, en redes. Entonces, fue mucho más fácil erradicar el elitismo del debate público de lo que está haciendo erradicar la misoginia, ¿no? Y creo que la presidenta está haciendo una labor, reitero, de pedagogía política muy importante, que se expresa en, pues, los altos niveles de aprobación, en parte explicados por esta muy buena forma de proyectarse como mujer gobernante, ¿no? Ha sido muy teorizado el ecosistema de las redes sociales como un ecosistema en el que florece muy fácilmente esta misoginia cobarde, amparada en la distancia que da la pantalla, ¿no? Y te da el teclado y te da el clic instantáneo, con esta idea de la manosfera o de la machósfera, ¿no? Es decir, este ecosistema de redes sociales en el que parece que se sienten invitadas las masculinidades más tóxicas a desplegar toda su misoginia. A veces lo hacen de manera muy evidente y burda, como lo hizo este triste personaje, y otras veces de maneras como mucho más subrepticias, ¿no? Por ejemplo, esta forma en la que ciertos perfiles en redes sociales hacen del odio a las mujeres una motivación para sus críticas políticas, pero en realidad detrás está el odio a las mujeres, ¿no? La misoginia más pura y dura. Y esto es parte de lo que explica el éxito político de expresiones como las de Milei, de lo que ahorita hablaremos, ¿no? Es decir, los asistentes al Derecha Fest son esos tipos de perfiles que sin redes sociales no tendrían ecosistema para reproducirse, ¿no? Entonces creo que uno de los fenómenos más interesantes que vamos a estar viendo en este rearmarse de la derecha tiene que ver con lo fértil que son las redes sociales para la proliferación de estos discursos. Dos cosas para cerrar. Una, creo que a la condena social debería empezar a sumársele que a la gente le cueste tener este tipo de expresiones. ¿Y cómo le puede costar? Pues con menos publicidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, que haya un código de las empresas que digan no vamos a hacer cara de nuestra marca a una persona que ha tenido expresiones misóginas, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, si Chicharito sube esos videos es porque esos videos le dan likes y le monetizan. Entonces, esos personajes saben que diciendo ese tipo de cosas atraen audiencia y eso es muy triste porque eso quiere decir que eso es un producto que tiene muchos consumidores, ¿no? Todavía nos queda mucho en esta batalla cultural de erradicar la misoginia del debate público. Gracias, Tere Rodríguez. Y ya nada más para cerrar esto, cuando la presidenta dije que pues sí fue un buen futbolista, no lo es ahora, ha metido 2 goles, primero fue en abril del año pasado y otro en febrero de este año, después de su regreso a las Chivas. Entonces, tampoco es así que digamos tan buen futbolista, bueno, tiene que buscar sus medios y cómo monetizar y tener recursos. Pero bueno, hasta ahí este tema y nos vamos rápidamente y justo empezamos con Fede Bonazo sobre el Derecha Fest. Cuéntanos cómo camina la ultraderecha allá en Argentina, cómo camina y cómo quiere expandirse hacia América Latina. Veo que estamos cerca del final del programa, entonces voy a procurar no extenderme. Me gustaría mucho ir a la marcha de protesta de los jubilados, justo coincide con Astillero, entonces quiero ver, Marta Olivia, qué hacer, a ver si les hago un reportaje el próximo miércoles o algo. Tengo muchas ganas de asistir. Primero por una cuestión de solidaridad elemental y luego quiero ser testigo directo de la pelea, los reclamos de esos viejos dignos que están con otros sectores, sosteniendo la dignidad de un país que se cae a pedazos. Hay mucho que decir de la Argentina ahora, se avisora una crisis económica porque el dólar que les ha dado el FMI ya empieza a no alcanzar, las reservas empiezan nuevamente a debilitar. Hay un sistema, digamos que el poder financiero internacional tiene en la Argentina un paraíso, ¿no? Donde hay bonos ahora que te dan el 80% de interés, las tasas de interés están loquísimas para que tú compres pesos, y entonces todas las herramientas que en teoría están hechas para que entren dólares o se queden y no se vayan dólares, y el gobierno pueda afrontar con un dólar más o menos fuerte todos los desafíos que tiene enfrente, son en realidad, porque es la misma concepción de este gobierno anarcocapitalista,
dan espacio a todo tipo de especulación financiera. Entonces vienen los fondos, famosos fondos buitres y todos los fondos especulativos y se comen el préstamo del FMI. Por ejemplo, el primer desembolso de los 12,000 millones de dólares que ya recibió el gobierno de Milei, ya el 40% no está, no existe en las reservas federales. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver un nuevo proceso donde estos dólares van a aguantar hasta octubre, que es donde se define en una elección muy importante intermedia el Congreso, o se redefine el Congreso y se va a ver qué tanto políticamente avanza el espacio de Milei, la libertad avanza. Hay muchas preguntas en el horizonte. Concretamente hablando del violencia fest, como lo llama acá la izquierda, a lo que fue el derecha fest, bueno, habría mucho que decir. No se lograron filtrar muchas imágenes. Sabemos que expulsaron a una periodista de Página 12 que pagó su boleto, porque como todo este tipo de encuentros uno paga. La derecha no solo es un espacio político ahora en la Argentina y otras partes del mundo, sino que es como un espectáculo, un show. Además, un show VIP privado donde solo pueden asistir los que puedan pagarlo. Hay pocas imágenes de lo que pasó ayer porque además hay un cálculo quizás político. Hay unas elecciones muy importantes ahora en la provincia de Buenos Aires, donde se van a medir fuerzas también, un peronismo muy dividido y debilitado con el espacio de Milei, y entonces no quieren tampoco que las barbaridades que dicen en estos encuentros, que es una suerte, muy bien lo señalaba Tere, de machos expresando su ofensa contra el avance del feminismo, de conservadores hablando de terapias de reconversión de homosexuales, donde Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son estos dos ideólogos que han incluso influido a personajes como Alessandra Rojo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, porque son los que han instalado la idea de que el Che era un genocida, por ejemplo, donde se explayan y dicen una serie de barbaridades que en este momento podrían tener algún costo político si salieran a la luz. Entonces vimos las locuras que hizo Milei, el presidente argentino. Yo cada vez que despierto por la mañana y veo que Milei es el presidente de la Argentina, les juro que digo, esta pesadilla, ¿quién la diseñó y cómo se sale de ella? Porque esto no puede pasar, no está pasando, no me está pasando a mí. Pues sí, me está pasando a mí y hay a millones de argentinas y argentinos que están sufriendo este plan de darwinismo social. En fin, acá lo dejo para que nos dé tiempo también de que Tere y Arturo digan lo propio. Voy a hacer algún tipo de reporte de lo que estoy viendo acá. De entrada veo un Buenos Aires, porque no puedo hablar de Argentina, porque nada más he estado en Buenos Aires y ni siquiera he estado en los barrios más golpeados, ¿no? Pero sí, pauperizada, con mucha gente, con mucha indigencia en la calle, sufriendo el frío, con gente. Hay un endeudamiento, la gente está pagando la comida a cuotas, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Entonces, la mayoría de las personas está endeudada porque para poder llegar a fin de mes tiene que usar la tarjeta de crédito. Y eso a la larga me imagino que va a detonar también otro aspecto de una crisis financiera y económica que Milei va a intentar postergar a octubre próximo, ¿no? Ahí está el gran vértice de la política en la Argentina. El próximo octubre, con las elecciones intermedias, si el gobierno llega, sostenido por el préstamo del FMI, a aguantar ciertas señales que a algunas personas han confundido, como que ha bajado un poco la inflación mensualmente, etcétera, ¿no? Pero está muy complicada. Es triste. En el fondo es muy triste la imagen que estamos viendo de este gran país, una vez más derrotado por la verdadera casta, que es la de el poder económico al que representa Milei. Bien, gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, ¿qué agregar al respecto de este avance de la ultraderecha en América Latina? Pues que la deberíamos tomar más en serio en el caso mexicano, porque solemos o tendemos mucho a ridiculizar a personajes que han dado la cara con esta expresión, como Eduardo Verástegui o la alcaldesa de la Cuauhtémoc u otros, pero pues nada más bastaría con que volteáramos a ver a Bolsonaro en Brasil, a Milei en Argentina o el propio Donald Trump, ¿no? Cuando te dan expresiones como esta de un futbolista famoso, del Chicharito, y toda su retórica contra
el nuevo papel de las mujeres en nuestra sociedad y esa retórica machista y atrasada, hay que acompañar esas risas que algunos pueden provocar con el análisis de datos, como el hecho de que la mayor parte de las personas negras e hispanas en Estados Unidos, o una buena parte, la mitad, votaron por Trump. O este fenómeno que se ha documentado en diversos estudios sobre el voto de los hombres jóvenes y cómo se inclina hacia la derecha o la ultraderecha como una respuesta a las nuevas libertades de las mujeres o al feminismo. Por ejemplo, en el caso de Trump, él ganó 56% de los votos de los hombres jóvenes sin título universitario, contra 40% de Kamala Harris. Y en el caso de lo que en Estados Unidos llaman los hispanos, que meten a personas muy distintas en una misma bolsa, pues con todo y su discurso antiinmigrante, Trump obtuvo 47% de los votos entre los hispanos. Entonces, no hay que quedarnos en la burla y en el señalamiento de que, mira, este ridículo, este patético, pues porque ya lo hemos visto con personajes como Milei, que yo nunca he entendido por qué camina así ni qué quiere decir ese movimiento que hace, ya nos explicará Federico en otra ocasión. Gracias, Arturo Cano. Tere Rodríguez de la Vega, acerca de este tema. No, pues creo que ya un poco que agregar a lo que dice Federico y a lo que dice Arturo. Me puse a ver las imágenes, bueno, la que nos compartió Alex para preparar la mesa, de este personaje que ha hecho como del brote psicótico un performance político, y es como muy característico de estas nuevas derechas, ¿no? El abaratamiento de la política, tal y como lo ejercen, como una forma de deslinde de las estructuras tradicionales, y lo que preocupa es el éxito electoral que están teniendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Creo que Milei es solo el extremo de lo que es Donald Trump, de lo que es Bolsonaro, y de lo que son estas nuevas derechas, ¿no? De lo que es también Alessandra Rojo de la Vega, quitando estatuas y a la vez subiendo a sus redes la imagen de cómo se inyecta, ¿no? Es decir, este abaratamiento del performance de la política, ¿no? Y en el extremo de Milei, que es el brote psicótico vuelto performance político. Y del otro lado me puse a ver unas imágenes mucho más alentadoras, esa otra Argentina en la que uno también quiere pensar y quiere pensar que ahí está latente y que está reagrupándose, que es la que hicieron los habitantes de Córdoba como respuesta al Derecha Fest, ¿no? Y que hicieron un festival así al grito de Milei culiadazo, ¿no? Todo un festival que convocó a mucha más gente, porque efectivamente vendieron los boletos y no se les vendieron todos. Decía que tenían 2,000 boletos a la venta y solo alcanzaron a vender 1,700 y los demás empezaron a regalarlos, ¿no? En cambio, la convocatoria ciudadana de los arrepentidos de Milei y otras organizaciones que convocaron a este festival Antiderecha Fest fue mucho más masiva, ¿no? Entonces creo que ahí las cosas se están moviendo y se están moviendo como muy rápido, y ojalá pues logren moverse aceleradamente de cara a las siguientes elecciones para que la correlación de fuerzas en la Argentina cambie de tal manera que desandar el camino horroroso que está planteando este gobierno de Milei no cueste tanto trabajo y tanto sufrimiento, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, ahora sí, postrecito, rapidito, cada uno, para que abordamos muchos temas. Qué bueno, eso es lo bueno de hoy. Fede Bonazo. Volando un comentario muy sentido al fallecimiento del gran poeta zacatecano José de Jesús San Pedro, que hace unas horas, hace un poquito más de un día, falleció en Zacatecas, un hombre de una generosidad inmensa, además de un magnífico poeta, un hombre al que tantas poetas en este país le deben muchísimo, un tipo de un corazón muy dulce, un gran poeta y un gran promotor de la poesía. Lamentamos mucho la pérdida de San Pedro, del querido Sam. Y luego invitarlos a un concierto magnífico que va a haber hoy en la Ciudad de México, donde toca Santiago Bem, con otra artista en el Péndulo, con Naomi in Blue, en el Foro del Tejedor, que está en la librería El Péndulo de la Colonia Roma, a
partir de las 8:30 p.m. Los que puedan ir, no se lo pierdan. Santiago es un compositor magnífico y la obra de Naomi, aunque nunca la he visto en vivo, sé que también es un deleite, así que invitadísimos a asistir a este concierto. Gracias, Fede. Arturo Cano. Nada más una pequeña anécdota para completar el cuadro de la polémica que envuelve a Adán Augusto López. Se ha hecho referencia en estos días que fue gobernador de Tabasco del 19 al 21, porque entonces fue llamado por el presidente López Obrador para ser candidato a senador, y en su lugar quedó una persona de su equipo, Carlos Merino, un personaje, un dirigente del partido Morena. Me contó por ahí del 22 que tuvo la encomienda de visitar varios estados de la República para pues tareas propias del partido, y que como cortesía, como una manera de que nadie se llamara sorpresa, pues pedía cita con la gobernadora o el gobernador para avisar o decir qué andaba haciendo por ahí. Y cuando llegó con el encargado de la gubernatura, con el interino, le planteó lo que estaba haciendo, que no era nada del otro mundo, labores de coordinación partidista, y se sorprendió porque la respuesta de Merino fue, pues no, yo tendría que consultar, porque la verdad yo aquí estoy encargado, yo aquí no mando, aquí sigue mandando Adán. Excelente, gracias, Arturo. Postrecito, Tere Rodríguez. Yo coincido con una persona acá que puso en el chat que son muy, muy esclarecedoras las anécdotas de Arturo, siempre transparentísimas. Yo compartir una convocatoria, la familia y las amigas de Ana Melí, esta joven que desapareció caminando en el Ajusco, ya hace muchos días, están convocando a una caminata búsqueda este viernes 25 de julio, muy tempranito. Van a salir del Metro Chabacano. Hoy hubo una movilización exigiendo a las autoridades ampliar la búsqueda a otras hipótesis que no sean la de la caminante perdida en el Pico del Águila, en el Ajusco. Entonces, bueno, pues nada, invitarlos a esta caminata, y otra vez pues las familias buscadoras pues caminando, en esta ocasión caminando a Ana Melí, que no la vieron desde que salió a caminar en el Ajusco. Entonces, pues este viernes. Bien, gracias, compañeros. Una noticia antes de que se vayan, ya de acuerdo a versión del The Wall Street Journal, Donald Trump ha sido notificado que aparece en la lista Epstein oficialmente. Así que vamos a ver en las próximas horas que ya se formalice esta filtración, esta comunicación, pero la trae el Wall Street Journal. Y bueno, gracias a ustedes por esta mesa la mesa bella acá de los miércoles. Tere, Fede, Arturo, un gusto siempre. Abrazos. Gracias. Abrazos.